Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú entiendes Miqueas capítulo 5, versículo 2? Estoy tratando de entender Miqueas capítulo 5, 2. ¿Me ayudas a entenderla, por favor? Claro, Mario. Mira, te explico. Primero leamos Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿A dónde nació Cristo? En Belén. De ti me saldrá el Señor que será Señor de Israel. ¿Cuál es el Señor de Israel? Nosotros sabemos que es Jesucristo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa? Que Cristo tuvo sus salidas desde como dice acá, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras versiones dice, y sus orígenes. ¿Por qué podemos creer que Cristo tuvo un principio, tuvo su origen en el Padre? Porque las mismas escrituras reflejan que el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado también a Cristo tener vida en sí mismo. ¿Qué significa eso? Si Cristo no tuvo principio, entonces ¿cómo pudo tener vida en sí mismo? Significa que no tenía antes. Y Cristo mismo dice que ha salido del Padre y que procede del Padre. Por ende, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos refleja el origen de Cristo desde los días de la eternidad. Es tan allá atrás que podríamos decir sin comienzo. Eso nosotros ya queda como un misterio y no lo sabemos. Solo sabemos que el Padre no tiene principio, pero Cristo sí. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, tienes razón. Me vino a la cabeza lo siguiente, porque las escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y unigénito en griego significa monogenes, y monogenes traducido significa el único en su especie. Y claro, es unigénito o engendrado, pero no creado, y en referencia a cuando no nos corresponde a nosotros el inquirir, ni podría nuestra mente comprenderlo, aun si se nos explicara, el profeta Miqueas nos dice todo cuanto podemos saber acerca de estas palabras que tú mismo mencionaste, de Miqueas capítulo 5:2. Y eso me va a pensar que hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre, según Juan capítulo 8:42 y Juan capítulo 1:18. Pero fue tan atrás en los días de la eternidad para el entendimiento infinito, que significa sin comienzo. Ahora sí entiendo lo que me dices, es el hecho de que Cristo es el único Hijo de Dios, literal. Eso demuestra realmente que Cristo sí es Hijo literal del Padre. Gracias por la explicación, te lo agradezco.